5 resistencias se encuentran en conexión en mixto, cuyos valores son R1 2 kiloohmios, R2 4 kiloohmios, R3 6 kiloohmios, R4 8 kiloohmios y R5 10 kiloohmios. Están conectadas a una fuente de 14 voltios. Determinar, inciso A, la resistencia equivalente de todo el circuito. Inciso B, la intensidad de corriente para cada una de las resistencias. Coloquemos datos, coloquemos las resistencias. El prefijo kilo, recordemos, equivale a 1000, esto es 2000 ohmios. Y así para cada uno de ellos. Bien, tenemos el potencial equivalente de todo el circuito, o total, que es de 14 voltios, incógnitas, la resistencia equivalente de todo el circuito, inciso B, la intensidad de cada resistencia, es decir, la intensidad 1, las intensidades de cada una de las resistencias. Bien, podemos apreciar que las resistencias 3, 4 y 5 están en paralelo. Si están en paralelo, nos van a dar una nueva resistencia a la que llamaremos resistencia equivalente 6, que va a ser el resultado de la 3, 4 y 5. Posteriormente, esta resistencia 6 se va a encontrar en serie con la resistencia 1 y 2. Entonces, vamos a realizar un trabajo mixto, un cálculo de la resistencia 6 y después, para finalizar, la resistencia equivalente se calculará por la operación en serie de la resistencia 1, 2 y esta nueva 6. Vamos a ver. Si están en paralelo R3, 4 y 5, pues se calculará la R6 de la siguiente manera. Y esta es la expresión que nos ayudará a calcular R6. Reemplazamos datos. Como todos están con el prefijo kilo, yo simplemente voy a anotar los primeros valores y el resultado también va a salir en kilo ohmio. Operamos con calculadora científica, obteniendo un resultado de 47/120 avos. Vamos a elevar todo a la -1 para invertir y tener el valor exacto de la resistencia 6. Y por supuesto sale en kilo ohmios. Lo vamos a dejar en fracción para poderlo utilizar posteriormente y tener un resultado más exacto. Bien, entonces R6 queda en serie con R1 y R2. Finalmente podemos calcular la resistencia equivalente. Como están en serie, la resistencia equivalente del circuito va a ser igual a la suma de R1, que es 2, más R2, que es 4, y más R6, que es 120 sobre 47. Operamos con calculadora científica, teniendo un valor de 402 sobre 47, pero ahora ya lo podemos expresar en decimales. A 2 decimales, 8,55 kiloohmios, por supuesto, o también 8500 ohmios. Muy bien, ahora nos vamos al inciso B. Vamos a calcular la intensidad de cada una de las resistencias. Y para eso lo que vamos a hacer acá es calcular en primer lugar la intensidad equivalente. Por la ley de Ohm sabemos que la intensidad es igual al potencial partido entre las resistencias. Como estamos buscando la intensidad equivalente, va a ser potencial equivalente o total sobre la resistencia equivalente o total. Simplemente reemplazamos datos. El potencial equivalente según los datos es de 14 voltios y la resistencia equivalente de 8500 ohmios. Operamos obteniendo un resultado redondeado de 1,6 por 10 a la menos 3. Amperios, por supuesto. Y si lo anotamos en prefijos, esto puede ser como 1,6 miliamperios. Recordemos que 10 a la menos 3 corresponde al prefijo mili. Ahora, cuando las resistencias están asociadas en serie, como este es el caso de la resistencia 1, 2 y 6, equivalente 6, pues la característica es de que las intensidades son iguales para todos. Por lo tanto, la intensidad equivalente va a ser igual a la intensidad 1, eso va a ser igual a la intensidad 2 y esto va a ser igual a la intensidad 6. Esta 6 es equivalente de otras, ¿no? Pero va a tener la misma intensidad y esta es igual a 1,6 por 10 a la menos 3 amperios, porque están en serie, no olvidemos. Voy a escribir por acá para que no nos olvidemos. Bien, ahora nos falta calcular las intensidades 3, 4 y 5 según el gráfico. Bien, entonces recordamos que ahí están en paralelo. Y si están en paralelo hay la característica de que los potenciales son iguales.
Si los potenciales son iguales, pues con eso podemos calcular las intensidades correspondientes 3, 4 y 5. Veamos. Bien, entonces el potencial 6 va a ser igual a la intensidad 6 por la resistencia 6. La intensidad 6 es 1,6 por 10 a la menos 3. La resistencia 6 es 120 sobre 47 kiloohmios. Kilo equivale a 10 elevado al cubo. Podemos apreciar que 10 a la menos 3 con 10 al cubo se cancela. Operamos con calculadora, obteniendo un resultado redondeado de 4,1 voltios, por supuesto. Entonces, como están en paralelo, los potenciales también son iguales. Eso significa que esto también es el potencial 3, esto también es igual al potencial 4 y esto también es igual al potencial 5 de todo el circuito. ¿Por qué? Pues porque están en paralelo y lo detallamos. Eso porque están en paralelo, el 3, 4 y 5. Bien, teniendo ya el potencial del 3, del 4 y del 5, podemos calcular al fin sus intensidades respectivas. Por lo tanto, la intensidad 1 será potencial 1 partido entre resistencia 1. Pero estamos buscando la 3, 4 y 5, así que corregimos eso. La intensidad 3 va a ser igual al potencial 3 entre resistencia 3. Corrijo. Reemplazamos datos. Y el prefijo kilo lo desarrollamos como 10 elevado al cubo. Operamos con calculadora científica, obteniendo un resultado redondeado de 6,8 por 10 a la menos 4 amperios, por supuesto. De la misma manera, calculamos la intensidad 4. Va a ser igual al potencial 4 entre la resistencia 4. Reemplazamos datos. El potencial es 4,1 y la resistencia 8 por 10 al cubo. Operamos, obteniendo un resultado redondeado de 5,1 por 10 a la menos 4 amperios, por supuesto. Ya para finalizar, calculamos la intensidad 5, que será potencial 5 entre resistencia 5. Reemplazamos datos, operamos con calculadora, teniendo un resultado redondeado de 4,1 por 10 a la menos 4 amperios, por supuesto. Muy bien, de esta manera el ejercicio quedó terminado con todas las intensidades que nos pedí. Bien, ahora inténtalo tú.